Sea alabado Jesucristo y María Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. Hoy quiero continuar, porque muchos me lo pidieron, hablando sobre el pensamiento del padre Julio Menviel, sacerdote argentino que vivió de 1905 a 1973, agudísimo pensador, filósofo, teólogo, un sacerdote que reflexionó mucho sobre el fenómeno del progresismo, sobre todo dentro de la iglesia, y que tiene, la verdad, muchos escritos interesantísimos. He presentado en un programa anterior algo del pensamiento del padre Menviel, leyendo algún artículo sobre la iglesia y la contraiglesia. Estuvo muy interesante, a mucha gente le agradó, muchos me contactaron diciendo, por favor, haga más programas para darnos a conocer más del pensamiento del padre Menviel. Así es que ahora vamos a hablar de los errores y desviaciones del progresismo, así llamado progresismo cristiano. Lo que voy a hacer es leer parte de un documento que ustedes pueden descargar. No lo van a ver bien aquí en la cámara, pero es parte de un documento que ustedes pueden descargar del sitio Que no te la cuenten, del buen amigo padre Javier Olivera Rabasi. En la descripción de este video, en YouTube, y luego también trataré de hacerlo en Facebook, pondré el link para que los que quieran, que yo invito a todos a que lo hagan, descarguen todo ese documento. Es, como dice aquí, apuntes tomados taquigráficamente de las conferencias sobre el tema, pronunciadas por el presbítero doctor Julio Menviel el 12, 13 y 15 de mayo de 1964 en librería Huemul de Buenos Aires. Así es que lo que voy a leer y comentar aquí es parte de este documento, que como ya mencioné son apuntes de unas conferencias del padre. El título de este documento y de esas conferencias es En torno al progresismo cristiano. En torno al progresismo cristiano. Van a ver ustedes qué actualidad tiene el pensamiento de este sacerdote ya fallecido, pero que vale la pena y merece que sigamos dando a conocer sus escritos, su pensamiento, y que nos ilumina muchísimo para comprender todavía lo que está pasando en la iglesia y en el mundo. De hecho, creo yo que lo que alcanzaba a vislumbrar el padre Menviel durante el tiempo de su vida, pues lo vemos ahora de manera más clara, más aguda, y podría decir algunas cosas en manera más alarmante aún. Bueno, pues no voy a leer todo el documento es no muy largo tampoco, se puede leer rápidamente, pero por cuestión de tiempo voy a tomar solo algunos párrafos. Por eso de verdad invito a que se animen a descargar el archivo y leerlo ustedes por su cuenta. Bueno, un primer subtítulo se llama La fenomenología del progresismo. De allí voy a tomar solamente algunas ideas. Leo textualmente. Dice el padre Menviel: nosotros vamos a hablar del progresismo como fenómeno que se advierte hoy dentro de la iglesia y que sobre todo se ha puesto de moda con motivo del Concilio Ecuménico Vaticano II. Hasta aquí cita textual. Bien, recuerden, el artículo es de 1964, más bien estas conferencias de las cuales se hicieron los apuntes, ocurrieron en 1964, un año antes de que se clausurara el Concilio Vaticano II. O sea, eran los tiempos del concilio precisamente, ya hacia el final del concilio, o el último año del concilio, cuando el padre Menviel dice esta idea, que
es un fenómeno que se advierte hoy dentro de la Iglesia y que sobre todo se ha puesto de moda con motivo del Concilio Ecuménico Vaticano II. Cuando profundicemos en estos errores que él va a mencionar sobre ese progresismo cristiano, vamos a ver que el tema sigue siendo actual, sigue siendo vigente. O sea, no era algo de los 60s, sino que sigue siendo actual. Leo textualmente. Nos vamos a referir a un movimiento que se observa hoy en la Iglesia y que sostiene doctrinas y actitudes que deben ser consideradas como errores desviacionistas, advirtiendo que no todos los que se dicen progresistas deben ser calificados con ese sentido censurable. O sea, el padre Membiel dice que hay progresistas que en realidad solo buscan un legítimo y necesario progreso dentro de la Iglesia. Así es que no cualquiera que diga yo soy progresista necesariamente es que asume errores o que está engañado o que tiene mala intención. Hay gente de buena voluntad que así se califica a sí mismo como progresista, pero en el sentido de que quiere un progreso legítimo y necesario. Porque, claro, ha habido un progreso, por ejemplo, legítimo, necesario, bueno, conveniente, en el entendimiento de la doctrina. Pero el verdadero progreso en el entendimiento de la doctrina nunca va a contradecir lo que ya se dijo antes, sino que lo va a explicar mejor, lo va a clarificar, pero nunca a contradecir. Ese es el verdadero progreso, el que va en la misma dirección en el que la Iglesia ha ido siempre. Pero algunos llaman progreso, por ejemplo, a afirmaciones o posturas que contradicen lo que ya se afirmó en el pasado dogmáticamente, que contradicen incluso lo que dice la misma Escritura, el sentido de la Escritura y la tradición católica. Bueno, pero vale la pena aclarar que no cualquiera que se califique como progresista es un hereje, es alguien que quiere acabar con la Iglesia, ni es un masón infiltrado, ni nada de eso. Hay gente de buena voluntad que busca un progreso legítimo. Vuelvo a leer textualmente. El progresismo que se difunde hoy es un error ambiguo que puede admitir muchas versiones, tendencias, desviaciones más o menos graves, pero siempre de carácter ambiguo. Esta aclaración también es importante. No todos los progresistas están de acuerdo en todo. Ahora nos estamos refiriendo a los progresistas que sí sostienen errores. No es que sea el progresismo una doctrina bien definida, muy clara, que todos asumen en su integridad. No. El progresismo que se difunde hoy es un error ambiguo que puede admitir muchas versiones, tendencias, desviaciones más o menos graves, pero siempre es de carácter ambiguo. Tal vez aquí radica un poco el peligro del progresismo, porque hay algún progresismo, digamos, extremo, que inmediatamente puede ser descubierto como algo contrario a la fe, pero hay otros errores progresistas que no suenan tan extremos, sin embargo nos llevan ya a una desviación en la fe. Hay un apartado de este documento que se llama Algunos errores y desviaciones del progresismo cristiano. Es el que voy a tratar específicamente en este programa. Leo textualmente. Es muy difícil caracterizar con precisión los errores y desviaciones en que incurre el progresismo cristiano en casi todos los aspectos de la doctrina y de la vida religiosa. Atención, esta es una característica importante del progresismo. Quiere invadirlo todo, quiere permearlo todo. Todos los aspectos de la doctrina y de la vida religiosa. O sea, el progresismo no afecta o no ataca únicamente lo dogmático,
también lo litúrgico, también lo pastoral, también el derecho canónico o la interpretación de la ley, etc. También la espiritualidad, muy importante, también la espiritualidad cristiana. Todo lo pretende permear. Continúo leyendo. Algunos mantienen algún error o desviación y otros otras. La enumeración que vamos a hacer ni es exhaustiva ni es formulada por todos los que se dicen progresistas. Como ya les mencioné, no coinciden en todo necesariamente los que son de una tendencia progresista. No es que coincidan en todo y no es que el progresismo sea un conjunto de afirmaciones completamente coherente que se asume de manera integral. Vuelvo al texto. En primer lugar, hay en los progresistas, sobre todo seminaristas y sacerdotes, un desprecio bien marcado de la filosofía y de la teología de Santo Tomás. Se refiere a Santo Tomás de Aquino, que se le dice el más sabio de todos los santos y el más santo de todos los sabios. Santo Tomás de Aquino, gran pensador cristiano, como les digo, doctor de la Iglesia, que profundizó muchísimo en el entendimiento de las verdades reveladas y en el entendimiento también de la filosofía. Un primer síntoma de progresismo, sobre todo en seminaristas y sacerdotes, decía el padre Membiel en 1964, es el desprecio bien marcado de la filosofía y de la teología de Santo Tomás. Bueno, yo podría hacer un comentario al respecto. Podría decir, en algunos sacerdotes y seminaristas ahora, décadas después de que el padre Membiel diera estas conferencias, simplemente nunca conocieron a Santo Tomás. Lo pueden rechazar, pero no tanto porque no estén de acuerdo con él, sino más bien porque no lo conocen. Algunos probablemente durante su formación sacerdotal, su formación académica, simplemente se les dijo, Santo Tomás ya está superado, pero no se leyeron sus textos. Bueno, ese fue el caso que me tocó a mí en varias materias cuando recibí formación de filosofía o de teología. Simplemente decían, es que ya está superado. Y no es que se leyeran los textos de Santo Tomás para rebatirlos, simplemente se ignoraban y se leían otros teólogos de moda u otros filósofos de moda o más actuales. Entonces, a veces este rechazo de sacerdotes y seminaristas al pensamiento de Santo Tomás es simple desconocimiento o tiene su raíz en el desconocimiento total de sus textos, porque algunos tal vez jamás han leído directamente los textos de Santo Tomás de Aquino, ni siquiera los principales. Vuelvo a leer al padre Membiel. Sabido es que para la Iglesia Santo Tomás de Aquino es el primer doctor que ha logrado una síntesis hasta ahora insuperada de las enseñanzas cristianas y las ha expuesto en un cuerpo de doctrina que forman toda una arquitectura. Pues bien, los clérigos progresistas desprecian la filosofía y teología tomista, arguyendo que toda ella está en dependencia de una ciencia arcaica y superada ya definitivamente. Luego, así como esa ciencia ha caducado, también caduca la metafísica y la teología de Santo Tomás. Sí, el argumento es este. En tiempos de Tomás de Aquino, las ciencias experimentales estaban poco avanzadas con respecto a nuestro tiempo. Entonces dicen, Santo Tomás estaba influenciado por estas posturas, incluso errores en el entendimiento de la realidad o en una ciencia experimental bastante incipiente, y según ellos, eso es razón para afirmar que la filosofía y la teología de Santo Tomás no valen la pena. O sea, se dice que Santo Tomás estaba influido por esa ciencia poco avanzada, incluso
por errores que en aquel tiempo se tenían sobre el conocimiento de las realidades del mundo físico. Y dice, por eso Santo Tomás hizo una mala filosofía o hizo una mala teología o algo que ya está superado. Pero dice el padre Membiel, no es difícil advertir el error de estos clérigos progresistas. La metafísica y la teología son independientes de la ciencia experimental que poseía Santo Tomás. Eso es verdad y es muy importante. Fíjense bien, las ciencias experimentales se concentran en las causas próximas de los fenómenos, mientras que la filosofía y la teología también se ponen su atención en las causas últimas de todo. Así que el hecho de que la gente del tiempo de Santo Tomás o Santo Tomás mismo pudiera haber tenido algunos errores en materia de las ciencias experimentales no anula la verdad que él presenta en su metafísica, en su filosofía y en su teología. Rechazar a Santo Tomás, dice el padre Membiel, es rechazar la filosofía del ser y caer por lo mismo en una filosofía de la idea, de la vida, del devenir, de la existencia. Bueno, no voy a entrar en cuestiones filosóficas complejas, porque no hay el tiempo para eso, pero bueno, la filosofía de Santo Tomás de Aquino y de Aristóteles, que Santo Tomás de Aquino tomó muchísimo de lo que Aristóteles descubrió usando la sola luz de la razón natural, por lo que respecta a la comprensión de la realidad. A la filosofía aristotélico-tomista se le llama realista, porque se concentra en conocer la realidad tal como es. O sea, el realismo afirma que el hombre puede conocer la realidad tal como es. Otra cosa distinta es que su conocimiento de la realidad sea absoluto, sea perfecto. No necesariamente, pero puede conocer, aunque sea de un modo limitado, la realidad. Puede afirmar cosas verdaderas con certeza sobre la realidad. Y este realismo se funda en la metafísica, que es la parte de la filosofía que estudia el ser en cuanto ser. Pero al rechazar el pensamiento de Santo Tomás, se rechaza esta metafísica y por lo tanto se rechaza este realismo, el hecho de que la mente es la que tiene que adaptarse a la realidad al conocerla, adecuarse a la realidad, conformarse con la realidad. O sea, cuando yo digo tengo la verdad en mi mente, significa que lo que pienso en la mente coincide con la realidad que es externa a mí. No soy yo quien define lo que es la realidad, sino que es mi mente la que tiene que adecuarse a la realidad y entonces digo que tengo la verdad. Bueno, cuando se elimina esta relación entre la inteligencia y la realidad, se elimina esta filosofía del ser, se cae en otro tipo de filosofías que nos llevan a una visión distorsionada de la realidad. Por ejemplo, la filosofía de la idea. O sea, la realidad no está fuera de mí, sino está en mi mente. Llegando al extremo de decir, por ejemplo, algunos que no hay verdad, no hay realidad de la cual hablar, sino todo lo que se dice es interpretación, es la interpretación personal de cada uno sobre lo que ve, sobre lo que captan sus sentidos. Entonces se cae en el idealismo o la filosofía de la vida, el vitalismo. Es decir, lo que importa es la vida humana. La verdad se tiene que ir ajustando a las situaciones de la vida humana. Pero no es que haya una verdad absoluta que valga siempre, no. Sino que como la vida va cambiando, las verdades también pueden ir cambiando. Por eso el argumento que muchos proponen para aceptar cosas inmorales hoy, que siempre se consideraron pecados, es este. Ya son otros tiempos. Es que estamos en otros tiempos.
¿Cómo es posible que en el siglo XXI sigamos aceptando estas cosas? A ver, es que el tiempo pasa, pero la verdad permanece. Yo pongo este ejemplo. Si queremos regar las plantas con ácido, las vamos a matar. Eso lo sabemos hoy. Pero eso valía hace 500 años y valdrá dentro de 1000 años. O sea, a las plantas no les hace bien ser regadas con ácido. Las plantas necesitan agua, no ácido, para sobrevivir. Eso no va a cambiar nunca. ¿Por qué? Porque la naturaleza de las plantas y la naturaleza del ácido, el ácido del que estemos hablando, si es ácido sulfúrico o el ácido que quieran ustedes, esa naturaleza de ese ácido no va a cambiar. Va a seguir siendo el mismo hace 100 años, ahora y dentro de 1000 años. La naturaleza humana tampoco cambia. El hombre, su naturaleza es la misma hace 2000 años, hace 500 años, ahora, y si Dios quiere que aquí estemos todavía, la especie humana dentro de 1000 años, pues dentro de 1000 años tendrán la misma naturaleza humana. Pero cuando se niega este realismo filosófico, cuando se desprecia el pensamiento de Santo Tomás, la metafísica de Santo Tomás, pues se caen estas posturas que en el fondo niegan la verdad. Entonces, la vida del hombre va cambiando, por lo tanto, la verdad tiene que ir cambiando. Por eso, si en el pasado, por las condiciones de la vida humana, convenía llamar pecado a tal y tal acción, a lo mejor ahora que las condiciones de vida son diferentes, pues ya no tenemos que llamarles pecado. A lo mejor podemos decir que eso ya es bueno. Lo que antes se veía como malo, ahora es bueno. El devenir de la existencia, etc. Bueno, voy adelante leyendo al padre Membiel. Por ese camino el hombre cierra el camino de su inteligencia hacia Dios y se hace incapaz de levantar una teología que respete los fundamentos naturales y racionales, sobre los cuales se han de apoyar luego la revelación y la teología. Si la filosofía nos orienta a Dios, porque al buscar la filosofía las causas últimas de todo, de toda la realidad, de todo el universo, necesariamente se plantea el problema de Dios, si hay un Dios o no. Y sabemos que usando la razón rectamente, razonando bien, podemos concluir que Dios existe y podemos incluso conocer algunos de sus atributos sin necesidad de una revelación sobrenatural. Pero cuando se rechaza esta filosofía de Santo Tomás, de Aristóteles, Santo Tomás, entonces aquí ya hay un impedimento para que el hombre alcance a Dios con su inteligencia. Continúo leyendo. En los progresistas de que estamos hablando, hay una tendencia a revisar también todos los tratados de la teología escolástica y tomista con el pretexto de que se debe tomar contacto con las fuentes, a saber, con la Biblia y la enseñanza de los padres. Los padres de la Iglesia, o los santos padres, para los que no están familiarizados con este tema, les llamamos así al conjunto de escritores eclesiásticos que tiene 4 características. Una es antigüedad, o sea, vivió en los primeros siglos de la Iglesia. Cuando decimos padres de la Iglesia, nos referimos a esos escritores eclesiásticos que vivieron desde el siglo I, algunos finales del siglo I, hasta el año 749, que es el año de la muerte de San Juan Damasceno, a quien se considera el último padre de la Iglesia en Oriente. Entonces, época patrística va propiamente de finales del siglo I hasta el año 749. También los padres de la Iglesia tienen santidad de vida,
es otra característica, además de la antigüedad, ortodoxia de doctrina y la aprobación de la Iglesia, que no es una aprobación explícita, o sea, la Iglesia no ha dado nunca una lista de padres de la Iglesia, sino que tienen el reconocimiento, digamos, en la tradición. Entonces, lo que está diciendo el padre Membiel es que hay una tendencia ahora a revisar todos los tratados de la escolástica, o sea, los que se escribieron en el tiempo de Santo Tomás de Aquino, más o menos en aquella época, que presentaban una síntesis de las verdades filosóficas, de las verdades teológicas, como dice aquí el padre, una síntesis insuperada de las enseñanzas cristianas. Y era una exposición de un cuerpo de doctrina en una forma muy clara y coherente. Entonces, los manuales escolásticos presentaban así la doctrina, eran como compendios de la filosofía o de la teología. Con el progresismo se dice esto a la basura. Santo Tomás tenía muchas deficiencias porque en tiempo de Santo Tomás las ciencias experimentales estaban poco desarrolladas, por lo tanto su filosofía, su teología también ya están caducas. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde vamos a encontrar? Si ya no es en los manuales que presentaban el compendio de sabiduría filosófico-teológica, ¿a dónde nos vamos a ir? Pues dicen, hay que volver a las fuentes. Hoy se habla mucho de eso, de volver a las fuentes. Y cuando se dice volver a las fuentes, ¿qué significa? Estudiar la Escritura, la Biblia, y estudiar los santos padres. Ahora, esto, claro que tiene un elemento positivo. ¿Cómo va a estar mal estudiar la Biblia? No hay un problema con estudiar la Biblia, al contrario, está bien. Lo problemático es el modo como se estudia la Escritura ahora, como el progresismo estudia la Escritura. Lo problemático no es leer a los santos padres. Lo problemático está en el modo como se les interpreta o como se seleccionan los textos de los santos padres. Pero van a oír mucho esa expresión, sobre todo en ambientes académicos, eclesiásticos, se dice, hay que volver a las fuentes, la Biblia y los santos padres. Vuelvo a repetir, esto puede tener un sentido positivo, pero también puede tener un sentido muy negativo. Continúo leyendo al padre Membiel. Esta tendencia puede ser buena si no se niega el progreso legítimo que se ha operado con las grandes disquisiciones y tratados de los doctores posteriores. O sea, qué bueno que leamos la Escritura y a los santos padres, pero no olvidemos que llevamos 2000 años de pensamiento cristiano. No olvidemos que en estos 2000 años ha habido concilios que han hecho definiciones dogmáticas. Ha habido doctores de la Iglesia que han expuesto de un modo eminente la doctrina católica y que ha habido un desarrollo progresivo en el entendimiento. Entonces, si leemos nada más los padres de la Iglesia desconectados de todo el desarrollo posterior, si leemos nada más la Escritura desconectados de cómo la Iglesia lo interpretó los pasajes de la Biblia, a lo largo de la historia, cómo los he interpretado, pues entonces podemos caer en errores gravísimos. Dice, pero los progresistas desprecian estos estudios y tratados. Quieren volver a una teología puramente bíblica y patrística. Esta tendencia es tanto más peligrosa y se convierte en fuente de innumerables errores si tenemos en cuenta que hoy la Biblia está sometida a un bombardeo criticista demoledor por parte del nuevo racionalismo. A ver, voy a tratar de explicar en forma sencilla. El punto es este. Ahora se quiere estudiar la Biblia, pero desde la perspectiva de las ciencias humanas. La crítica textual, la crítica de la redacción, la crítica de las formas, etc. Entonces, se estudia la Escritura desde una perspectiva meramente humana, temporal, no espiritual ni trascendente. En otras palabras, se lee la Biblia como si fuera el análisis literario de un libro humano, no divino.
No se estudia la Escritura con la perspectiva de la fe, ni para aumentar la fe, ni para alimentar la fe, sino más bien como un estudio de una obra literaria muy famosa. O, por ejemplo, se pone como finalidad del estudio bíblico, muchas veces, nada más encontrar cuál era la intención del autor humano que escribió la escritura o tal libro de la escritura. ¿Quién era ese autor humano? ¿Y qué es lo que quiso decir en su tiempo? ¿Cuál era su intención? Pero aquí se olvidan de una cosa, que la Biblia no solamente tiene autores humanos, sino tiene su principal autor es el Espíritu Santo. Entonces, una cosa, parte importante es lo que el autor humano quiso expresar o quiso decir, pero otra cosa también importante es lo que el Espíritu Santo quería decir a través de las palabras de ese autor, aun si ese autor humano no comprendía en su momento todo el mensaje que el Espíritu Santo quería dar a través de él. Y sabemos que la Escritura tiene que ser interpretada por la Iglesia a la luz también de la tradición católica. Entonces, este estudio de la Biblia, el problema con el progresismo es que dice hay que volver a las fuentes, hay que volver al estudio de la Biblia, pero se refiere a diversos tipos de crítica literaria, hacer un análisis de la escritura partiendo de ciencias humanas para llegar a conclusiones que no tienen que ver necesariamente con la fe. Entonces, nada más para satisfacer una curiosidad intelectual, pero no tanto para alimentar la fe. Por eso dice el padre Membiel que hoy el estudio de la Biblia está sometido a un bombardeo criticista demoledor por parte del nuevo racionalismo. O sea, es leer la Biblia y entenderla nada más con la pura razón humana, sin necesidad de magisterio, sin necesidad de tradición, sin necesidad de una interpretación espiritual, que es la que nos pone al alcance el mensaje perenne que el Espíritu Santo ha querido dejarnos en la Biblia. Hay exégetas, como por ejemplo Rodolfo Bultmann, que están empeñados en desmitizar, como ellos dicen, el querigma cristiano. En esta tarea reducen a muy poco la palabra divina de la Escritura, sobre pretexto de que todo es mito, incluso la resurrección del Señor. Sabido es hoy que algunos biblistas católicos rechazan, por ejemplo, la infancia del Evangelio de San Lucas y dicen que el Magnificat no es un cántico pronunciado por la Virgen. Se abre así por este camino las puertas a la destrucción total del Antiguo y Nuevo Testamento en las Sagradas Escrituras. O sea, lo que dice el padre Membiel es que hay algunos biblistas, esto está de moda, se ha puesto de moda en las últimas décadas, entre los biblistas, el entender que la escritura, por decir así, tiene un fondo de verdad histórico, pero tiene mucha paja. Esa paja se le añadió la fe de la comunidad o la fe del autor humano. Entonces, es como si a partir de la vida real, histórica de Cristo, fueron surgiendo leyendas, mitos que no son realidad. Y en los evangelios quedó parte, un núcleo histórico que en realidad piensan es muy pequeño y mucho de leyenda, de mito. Según este entendimiento, el biblista tiene como trabajo principal quitar la paja que hay, sobre todo en los evangelios, para quedarnos con el núcleo histórico, con lo que realmente Jesús hizo y dijo. O sea, no todo lo que está en el evangelio necesariamente es palabra de Dios, necesariamente es algo que Jesús haya dicho o que haya hecho.
Y bueno, algo característico de este modo progresista de leer las escrituras es pensar así. Todo lo que no tenga una explicación racional, científica, coherente, es mito. Entonces, ¿caminó realmente Jesús sobre las aguas? Probablemente no. Es mito. No es lo que yo, no estoy diciendo lo que yo creo, estoy diciendo cómo interpretan la Biblia estos progresistas. ¿Multiplicó realmente Jesús los panes? O sea, de 5 panes y 2 peces, realmente de allí, solo de esos panes y peces, sacó el Señor suficiente alimento, multiplicando los panes y los peces para saciar a 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños que había, o es un mito. Bueno, algunos dicen, esto es un mito, eso no sucedió, no hay una explicación coherente, racional, no se puede multiplicar 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 hombres, más mujeres y niños. Pero es que en el fondo, esta gente no cree que Cristo es Dios, no cree en el poder de Dios. Si Dios sacó todo el universo de la nada, que eso es mucho más difícil, ¿podía o no podía multiplicar los panes? Si Dios creó de la nada todo lo que existe, ¿podía o no podía el Señor caminar sobre las aguas? ¿Podía o no podía el Señor abrir el Mar Rojo para que pasara el pueblo de Israel y luego dejar caer las olas? ¿Puede o no puede Dios hacer eso? Pero como el progresista lee la Biblia ya con este prejuicio diciendo aquí hay mucho de mito y parte de realidad, todo lo que le parece fantasioso dice, eso no es real, eso no sucedió. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús dice, de este templo no quedará piedra sobre piedra, algunos dicen, no, es que quien escribió el Evangelio vivió hasta después del año 70, cuando Jerusalén fue destruida por Tito y su ejército. Entonces, a la luz de aquello que pasó, le pone a Jesús esas palabras. Pero no es que el Señor haya anticipado, haya realmente dicho, no quedará piedra sobre piedra. Jesús nunca lo dijo. A posteriori, el autor del Evangelio puso esas palabras en boca de Jesús porque el autor del Evangelio ya había visto lo que había sucedido. Pero fíjense nada más qué falta de respeto a Cristo con esto. Es que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. ¿Sabía o no sabía Jesús lo que iba a suceder en el futuro? Claro que sabía. Es el Hijo de Dios. Pero con esta forma de interpretar las Escrituras, lo que va pasando es que se ve a Jesús como un hombre más. Y por eso muchos dicen, bueno, tales expresiones Jesús nunca las dijo, tales cosas nunca las hizo. ¿Verdad? Por ejemplo, algunos dicen, es que en realidad no expulsaba demonios, eran enfermos. Y algunos andan buscando qué enfermedades podían haber tenido los supuestos endemoniados que se mencionan en los evangelios. Pero no aceptan que Cristo expulsó demonios. Ellos dicen, más bien tenían alguna enfermedad. Lo que no queda claro es cómo lo sanó. Y cómo lo sanó inmediatamente. Si tenían alguna enfermedad realmente. Pero vuelvo a decir, en el fondo es falta de fe, es leer la Biblia ya sin fe, ya no viéndola como palabra de Dios escrita, inspirada por el Espíritu Santo, con un mensaje perenne, sino viéndola como un libro humano del cual hay que quitarle toda la paja, todos los prejuicios que pudo haber tenido o pudieron haber tenido los autores humanos del libro. Bueno, no me extiendo más en esto, da para más explicación, pero tengo que continuar. Algunos dicen que la Virgen nunca dijo el Magnificat, y bueno, dice, así se abre el camino, se abren las puertas a la destrucción total del Antiguo y del Nuevo Testamento. Sí, porque se les quita el contenido sobrenatural. Continúo leyendo al padre. Al rechazar la teología de Santo Tomás, recomendada insistentemente por el magisterio de la Iglesia,
se han de inventar nuevas teologías apoyadas en falsas filosofías, como por ejemplo el historicismo, el evolucionismo y el existencialismo. Son corrientes filosóficas que no voy a explicar aquí, pero son corrientes filosóficas ya de un pensamiento decadente, de la filosofía moderna, que despreció toda la sabiduría que venía transmitiéndose en el ámbito filosófico desde los griegos hasta los escolásticos, hasta el tiempo de Santo Tomás. Los representantes más importantes de los griegos, bueno, de los griegos es Aristóteles, aunque también ahí está Sócrates y Platón, que dijeron muchas cosas de verdad, aunque tuvieron sus errores, dijeron muchas cosas que son verdad. Y luego los pensadores cristianos tomaron esa sabiduría, tomaron todo lo bueno que habían descubierto los griegos y lo perfeccionaron porque ellos tenían la luz de la verdad de Jesucristo. Bueno, los filósofos modernos despreciaron todo ese trabajo anterior a ellos y comenzaron así las ideologías, los ismos, el historicismo, el evolucionismo, el existencialismo. Sabido es como Pío XII en la Humani Generis, una encíclica de 1950, Humani Generis, ha condenado todas esas tendencias peligrosas de la nueva teología. Efectivamente, yo les he mencionado en otros programas una encíclica clave del Papa San Pío X que se llama Pascendi Dominici Gregis, donde él habla de los errores que ya se estaban difundiendo dentro de la iglesia. Ese era en 1907. Lo he mencionado muchas veces en muchos programas, la Pascendi Dominici Gregis de San Pío X, en la que dice que los enemigos de la iglesia ya no los tenemos que buscar fuera porque ya están dentro. Bueno, en 1950, otro Papa Pío, que no ha sido canonizado y probablemente próximamente no lo vayan a canonizar, pero ojalá en el futuro sí. Pío XII escribió en 1950 la Humani Generis, donde él expone los errores que se estaban difundiendo ya en seminarios, dice ahí, en casas de formación religiosa y entre aquellos que forman a la juventud. Bueno, por eso el padre Membiel menciona la Humani Generis y dice que ha condenado todas esas tendencias peligrosas de la nueva teología. Continúo leyendo, pero el progresismo no hace caso de las advertencias de los papas. Otra desviación grave del progresismo es el rechazo y la disminución que hace de la autoridad del Papa y de la curia romana, rechazando el magisterio ordinario de la Iglesia. En este punto, los progresistas formulan las afirmaciones más pintorescas. O sea, no se someten a la autoridad magisterial de la Iglesia. Ahora hay que entenderlo porque, ahora estamos en una situación un poco distinta de la que vivió el padre Membiel o de lo que se estaba viviendo. Todavía, hasta antes del concilio, los documentos magisteriales pues eran muy claros, muy contundentes. Después se cambió el lenguaje, se cambió el tono, sobre todo al hablar de algunos temas, y documentos magisteriales no han sido igual de claros que lo que eran antes. Entonces aquí lo que hay que entender es que quienes querían la novedad, quienes rechazaban, tenían tirria a lo antiguo, al pensamiento aristotélico tomista, a la teología de siempre tradicional, a la filosofía escolástica, se rebelaban contra los papas porque los papas hablaban precisamente fundamentándose en la teología de siempre, en los dogmas de los concilios, citaban los concilios anteriores, lo que ya se había dicho antes, y con un lenguaje claro y contundente. Vuelvo a leer, o más bien continúo leyendo, dice, este error es tanto más grave cuanto es conocido que las enseñanzas de los papas giran alrededor de las verdades de la revelación y del orden filosófico natural que guardan un valor permanente. Por ello es que los papas en sus documentos invocan las doctrinas
del magisterio anterior de sus predecesores. O sea, este punto es importantísimo, porque este artículo se escribió en 1964, todavía no terminaba el Concilio Vaticano II. Algunos documentos ya habían sido publicados, pero todavía no terminaba el concilio. Entonces dice aquí que los papas siempre hablan de lo que se dijo en el pasado y fundamentan lo que dicen citando documentos de sus antecesores, de sus predecesores. Lamentablemente, después del concilio vamos a ver cómo en algunos documentos magisteriales solo se cita a los papas posteriores al Concilio Vaticano II, pero no se cita o no se fundamentan algunas afirmaciones en la tradición católica. Y hay algunos documentos en que un papa se cita a sí mismo nada más, pero no puede citar ningún predecesor anterior. Y bueno, eso es lo que hace que en este tiempo algunos como el cardenal Sara diga estamos en una crisis del magisterio. O sea, cuando el magisterio es ambiguo, cuando no es claro, cuando parece, al menos parece, si no es la intención, al menos parece distanciarse de afirmaciones dogmáticas, definidas, o de afirmaciones que la Iglesia siempre sostuvo antes. Vuelvo al texto del padre Membiel. La campaña de desprecio del magisterio de la Iglesia va acompañada asimismo de una campaña contra la persona de grandes pontífices, como por ejemplo Pío XII. Bueno, sí, efectivamente. O sea, los que quieren la novedad siempre van a desprestigiar a los papas que sostuvieron la doctrina de siempre. Por eso los progresistas de ahora igual pueden decir Pío XII era un cerrado, era un cuadrado, era un retrógrada, era un mocho. Pío X, peor todavía. Pío IX, peor todavía. Sí, los progresistas desprecian a los papas que más defendieron la doctrina católica de siempre, que más señalaron los errores, tanto del pensamiento de la filosofía moderna como de la mala teología que se divulgó dentro de la Iglesia precisamente por usar una mala filosofía. Vuelvo a leer al padre Membiel, dice, algunos progresistas, sobre todo en Francia, presentan una imagen de la Iglesia como si su centro, que está en Roma, tendría por función frenar, mientras que la periferia sería dinámica y empujada por el espíritu. Estamos hablando de 1964, que quede claro. O sea, los progresistas decían, es que Roma lo único que hace es parar, detener el avance teológico, frenarlo todo, señalando errores, lanzando condenas, no nos deja pensar. Pero el Espíritu Santo está impulsando el pensamiento. O sea, estas ideas progresistas, el Espíritu Santo la está impulsando fuera de Roma. Bueno, ahora quisiéramos a veces que Roma, que los dicasterios romanos pusieran freno a tantas cosas que se dicen, que van contrarias a la fe. Pero hay gente, es que ahora en nuestro tiempo hemos llegado al punto en que cardenales que trabajan en la curia romana dicen cosas que claramente se separan del pensamiento católico de siempre, o que son tan ambiguas que se pueden entender en un sentido católico o en un sentido anticatólico, o que son contrarias, abiertamente contrarias a la revelación, a la doctrina. Entonces, ojalá que ahora Roma frenara, pero parece que eso ya no está sucediendo. Continúo leyendo al padre Membiel. La mano romana que frena, se dice, es retrógrada y esterilizante, mientras que el motor de la periferia da muestras de inteligencia de las situaciones y de audacia apostólica. O sea, los progresistas son los verdaderos apóstoles, los que tienen audacia apostólica, los que de verdad entienden las cosas. Lo que pasa es que piensan como el mundo. Ese es el problema, piensan como el mundo.
Y los que piensan como la iglesia siempre pensó, son los retrógradas, los cavernícolas, como dijo en el otro documento que les compartí hace unos días. Vuelvo a leer el texto, dice: los progresistas, llevados por un falso ecumenismo, se atreven a sí mismos a rebajar los privilegios de la Virgen y se oponen, por ejemplo, a que se reconozca a María o se le dé el título de medianera universal de todas las gracias. Claro, este es otro síntoma de los progresistas. Como están tan fascinados con lo que hay fuera de la iglesia, les interesa más el ecumenismo, el estar bien con los hermanos separados, con los protestantes, con los que afirman herejías. No estoy juzgando la intención, pero un protestante es un hereje porque sostiene doctrinas que son contrarias a la revelación. Puede no ser su culpa, pero eso no quita de que estén en el error. Pero algunos están más fascinados con lo que hay fuera. Hay que hacer diálogo, amistad con todos, con los masones, con los idólatras, con los herejes, etc. No estoy juzgando a las personas, estoy usando palabras que expresan el pensamiento, ¿no? El idólatra adora a dioses falsos, el hereje sostiene doctrinas que son contrarias a la revelación o niega doctrinas reveladas. Y bueno, porque la Virgen María resulta incómoda para el diálogo con los protestantes, algunos prefieren no exaltarla tanto, algunos en el progresismo, o reducen su devoción mariana a algo muy sentimental, pero no quieren afirmar lo que la iglesia siempre ha afirmado, como una de las afirmaciones que están en la tradición respecto de la Virgen, que menciona el padre Membiel, es llamar a María medianera universal de todas las gracias. Es que si la llamamos así, como la han llamado en el pasado los católicos a la Virgen, pues los protestantes no van a querer dialogar con nosotros. Van a decir: ustedes están diciendo blasfemia porque Jesucristo es el único mediador. ¿Cómo va a ser María medianera de todas las gracias? Eso está mal, ustedes son idólatras. Y para que no nos ataquen de eso, dicen: bueno, mejor no llamemos así a la Virgen. Continúo leyendo: los progresistas, renovando los errores del pelagianismo, están también llevados a negar o a oscurecer la noción de pecado y de infierno, fundándose en tesis del psicoanálisis y de la psicología profunda. Se ven movidos a negar la malicia y la responsabilidad del pecado, sobre todo de los pecados sexuales. Todavía no venía todo lo que pasó en el 68, era 1964, pero ya el padre Membiel estaba vislumbrando cómo los progresistas, ese progresismo católico o cristiano entre comillas, porque no es cristiano realmente, oscurecen la noción de pecado y de infierno, al punto que algunos piensan que el infierno está vacío. Si es que existe, ha de estar vacío. Bueno, una cosa es desear que el infierno esté vacío y otra cosa es creer que está vacío. Y actuar como si estuviera vacío y enseñar como si el infierno estuviera vacío, como si nadie fuera al infierno. Se oscurece la noción de pecado. ¿Por qué? Porque ya lo que siempre habíamos llamado pecado, ahora resulta que tal vez no sea, porque hay situaciones, condiciones psicológicas, condiciones sociales o de todo tipo que pueden eliminar incluso la maldad de un acto que es objetivamente, intrínsecamente desordenado. Entonces están influidos por el psicoanálisis y la psicología profunda, y por eso niegan la malicia y la responsabilidad del pecado, sobre todo los pecados sexuales. Y sí, vemos cómo desde la psicología, una psicología desviada, desvinculada de la antropología filosófica, con mayor razón de la antropología teológica, del entendimiento integral del ser humano como imagen y semejanza de Dios, como ser creado, con un fin sobrenatural, pues muchos psicólogos ya no tienen
esa referencia de la fe, ni de la filosofía, ni siquiera de la filosofía de siempre, y, perdón, niegan la responsabilidad de los pecados sexuales. Todo se justifica, o casi todo se justifica, a veces desde la psicología o desde ciertas corrientes de la psicología. Continúo leyendo. En la vida espiritual hay en los progresistas un empeño en suprimir el esfuerzo de los actos y de las prácticas individuales en beneficio de una piedad exclusivamente comunitaria. En estos errores suelen incurrir los progresistas en un liturgismo comunitario exagerado. O sea, las prácticas de piedad individual se consideran como algo negativo. ¿Por qué? Porque eso te separa de la comunidad. En vez de estar pensando en Dios, piensa en el prójimo. No pierdas el tiempo rezando un rosario, haciendo un viacrucis tú solo. Haz obras de caridad, y si vas a rezar, que sea en comunidad. No seas individualista. Eso de ir tú a hacer tu visita al Santísimo, nada más Dios y yo, ¿qué individualista es? No, reza con toda la comunidad. Si vas a ir a visitar al Santísimo, que sea una hora santa en la que todos estén participando, todos estén rezando. Y se desprecia todo lo que tiene que ver con prácticas espirituales, de oración, personales, individuales. En estos errores suelen incurrir los progresistas en un liturgismo comunitario exagerado. O sea, para que la liturgia sea buena, todos tienen que hacer algo, o la mayoría tiene que hacer algo. ¿Qué es eso? Que alguien nomás vaya de espectador, entre comillas. Que le toque hacer algo, que dé la bienvenida, que haga la lectura, que recoja las ofrendas, que lleve las ofrendas, que cualquier cosa, que cante, etcétera, que dé la comunión. Pero algunos ven así la liturgia. O sea, es una mejor liturgia aquella donde más hacen cosas y de esa manera participan en la liturgia. Continúo leyendo. Habría que señalar también los errores y desviaciones de un personalismo peligroso que lleva a formular las tesis de la libertad religiosa como la de un derecho a la profesión pública de cualquier error, y que elabora toda una moral individualista o de la situación. Son otros errores progresistas, ¿no? El mal entendimiento de la libertad religiosa, entendida como libertad de profesar públicamente cualquier error. Es que solo el Dios verdadero tiene derecho a ser adorado y predicado y reconocido. Los dioses falsos no existen, por lo tanto no tienen ningún derecho. Y solo tenemos derecho a buscar la verdad y a profesar la verdad, no el error. El error es un mal para nuestra inteligencia, y el error en materia religiosa es un mal para nuestra vida, incluso puede poner en riesgo nuestra salvación eterna. Entonces, ahora se entiende libertad religiosa como la libertad para poder profesar públicamente el error y difundir públicamente el error. Y bueno, eso no puede ser. Les pido de favor, si les está gustando este programa, si le está haciendo bien, si le está ayudando esta reflexión, denme la mano, por favor. Ahí está lo que siempre les pido. Denle clic al botón que dice suscribirse en YouTube. Es muy importante que lo hagan en YouTube. Clic al botón que dice suscríbete o suscribirse o suscribirme. Es muy importante, no cuesta la suscripción, pero así ayudas a que la plataforma difunda más nuestros contenidos. También dale like al video si estás en Facebook o estás en YouTube, dale like al video. Si estás en Facebook, dale like a la página y sigue la página donde estás viendo este video. Es importante también, fíjense bien, después de suscribirse, o los que ya están suscritos al canal, busquen el icono de la campanita y denle clic a la campanita para que reciban aviso de nuevos videos de Conservando la Fe, porque algunos se suscriben, pero si no le dan clic a la campanita, no van a recibir notificación cuando yo subo un nuevo video. Así es que
Denle clic también a la campanita, es importante. Allí pongo en pantalla las plataformas donde pueden encontrar los audios de todos los programas de Conservando la Fe. Buscan Conservando la Fe y encuentran nuestros audios. Y estoy poniendo ahora las redes sociales a través de las cuales pueden seguir ustedes también Conservando la Fe, además de YouTube. Estamos en Facebook, estamos en Telegram, ahí tenemos un canal por el que comparto contenidos que no puedo compartir a través de la plataforma de YouTube. Y muy importante, vean el número de WhatsApp que aparece en pantalla. Ese es para que se den de alta y reciban notificación por ese medio de nuevos videos y otros mensajes que a veces mando para compartir, mensajes que les ayudan siempre a conservar su fe. No se les satura de mensajes. Dénsele alta en WhatsApp. Si alguien quiere agregarse a la red de familias que estamos haciendo, es una red de familias nada oficial, nada formal, es una red de amigos, es una red espontánea. A través de esa red compartimos contenidos que les ayudan a educar sus hijos, sobre todo es para papás jóvenes que están educando hijos pequeños o adolescentes para que mantengan la fe en sus familias. Hay que mandar mensaje de WhatsApp al número que aparece en pantalla diciendo me interesa la red de familias y ya les decimos qué proceso seguir. Si alguien quiere ayudarme a sostener este canal o los gastos que implica, yo no monetizo ninguna red social, no gano dinero por ningún like que ustedes dan, no gano dinero por ninguna suscripción. Es gratuita para ustedes y para mí no representa ganancia. Yo hago mi trabajo gratuitamente, pero los medios que yo necesito para seguir con este apostolado, pues no son gratuitos para mí. A mí no me regalan nada. Yo tengo que pagar programas, actualizaciones, servicios, etcétera, tecnología, etcétera. Entonces, si alguien me quiere apoyar, mande un mensaje de WhatsApp a ese número, diga quiero apoyar y allí se le darán indicaciones de cómo puede hacer llegar un apoyo económico. Gracias a todos por su confianza y muy bien, pues creo que estas enseñanzas del Padre Membiel son muy importantes, tienen mucha actualidad. En un siguiente programa voy a hablar del error fundamental del progresismo cristiano, según lo describe el Padre Membiel. Bueno, pues espero que todos estén bien. Gracias por su confianza, gracias por las atenciones que tienen con este servidor. Permítanme darles la bendición. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maniat semper. Amén. Que Dios los bendiga, conserven su fe. Hasta la próxima y que viva Cristo Rey.